a días de terminar el año y también en medio de distintas turbulencias en los mercados internacionales. Hoy estamos con el economista Alejandro Alarcón, él es especialista en todo lo que está sucediendo a nivel internacional en materia económica. ¿Y para qué? Para hablar de las proyecciones del próximo año, pero también para hablar de los balances de lo que ha sido este 2018. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos hoy en EMOL TV. Gracias, Patricia. Feliz Navidad a toda la audiencia. Alejandro, están sucediendo varias cosas a nivel internacional. Estamos viendo una caída en Wall Street, se ha seguido durante 7 días. También los temores de la guerra comercial persisten. ¿Cómo ves tú que todo esto se viene para el próximo año? Bueno, se ve una ola grande que viene porque estamos frente a una desaceleración global, diría yo. No es recesión, es desaceleración global que está en este momento no alcanzando a Estados Unidos. Estados Unidos va a tener todavía una tasa de crecimiento bastante buena, cerca del 3% durante este año, pero ya el próximo año va a iniciar un periodo de enfriamiento. Ha sido el periodo más largo en la historia económica de Estados Unidos de un ciclo económico expansivo y también el llamado bull market, que es la expansión de Wall Street, ¿no es cierto? Y en general de los índices de valores en Nueva York, que han tenido un bull market de 9 años. Por lo tanto, yo creo que vienen cambios, yo creo que la economía va a empezar a enfriarse a partir del año 2019. Europa, tenemos a Alemania con cierto grado de complicación, ya tuvo un trimestre negativo, el tercero. Italia va a entrar en recesión pronto, Francia también está con problemas económicos y Inglaterra va a tener una salida, yo diría, dura del Brexit. Y finalmente esto, ¿cómo puede afectar a Chile? Bueno, ¿Podría, por ejemplo, poner en duda las estimaciones que el Banco Central ratificó en el IPOM de diciembre, en donde dice que la economía podría crecer entre 3,25 y 4,25 el próximo año? Yo creo que si las malas noticias siguen apareciendo, y debería agregar a China esas malas noticias que se ha desacelerado bastante, podríamos estar en el límite inferior, 3,25. Mi estimación, si es que empieza la economía internacional a desacelerarse más rápidamente, es que deberíamos tener entre 3 y 3,5 de crecimiento para el próximo año. O sea, claramente eso es 3,25. Por lo tanto, yo creo que la estimación del Banco Central todavía es pertinente. En ese sentido, obviamente como país nos afecta lo que pasa en los mercados externos, pero entonces, ¿cuál es el desafío a nivel interno para tratar de que el crecimiento esté lo más ajustado a lo alto del rango y no a lo bajo? Bueno, no te contesté la pregunta anterior. Efectivamente eso afecta a Chile. Estados Unidos con China y con Europa se acerca a la mitad del PIB mundial. Nosotros somos el 0,0 algo. Por lo tanto, lo que ocurra con la desaceleración mundial va a afectar. Lo que reza el manual macroeconómico de política es que hay dos temas que son muy importantes. Uno es el fisco. El fisco es todo lo contrario a lo que uno piensa. Tiene que estar bien ajustado para poder enfrentar cualquier problema de macroeconómico internacional. Eso es un clásico y es la manera que se debe enfrentar. Pero el gobierno debe concentrar su preocupación en las compañías que son más débiles frente a esos cambios en el ciclo económico, que son las pymes. Entonces yo diría que la autoridad tiene que concentrarse en esos dos temas para enfrentar esta ola que viene bastante grande. ¿Y se está preocupando de eso? No lo sé. Yo no estoy en el gobierno, como lo he dicho otras veces. Pero, por ejemplo, las políticas que hemos visto, hace poco se han dado a conocer bastante. Se han dado a conocer algunos movimientos, pero yo diría que tal como ocurrió en la crisis del año 2008, a fines del 2008, yo creo que hay que entrar con un poquito más de profundidad en los temas de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, existen las sociedades de garantía recíproca que fueron creadas en esa época. Es decir, una de las cosas que más afecta a las pymes cuando hay este tipo de cambios con más intensidad es que empieza a faltarles el crédito. Entonces hay que crear incentivos para que haya crédito a las pequeñas y medianas empresas. De lo contrario, empiezan a tener problemas para producir. Y ahí viene toda la bola que al tener problemas para producir no contratan suficientemente niveles amplios de gente, ¿no es cierto? Más empleo, y al final el impacto es en el empleo. Pero, por ejemplo, la ley que se acaba de aprobar en el Congreso del pago a 30 días, ¿contribuye a esto de las pymes que usted menciona? Yo creo que contribuye. No sé cuán efectiva va a ser. No sé cuán efectiva va a ser, eso lo vamos a ver en el detalle. Hay una serie de reglamentos que tienen que emitirse, pero sin duda el pago más oportuno es algo que ayuda a las pequeñas y medianas empresas. Y más allá de las pymes, ¿en qué otras cosas tiene que preocuparse Chile para que esta recesión que usted
No, no es recesión, es una desaceleración. Ralentización entonces de la economía. Sí, sí. ¿En qué otras cosas debería preocuparse Chile para no caer en ella? Lo ella? que dije, el titular, que yo creo que más que nunca hay que tener cuidado con las lucas, con los pesos guardados en las arcas fiscales. Después de salir de un periodo en que hubo una expansión desmesurada del fisco, donde el país pasó de tener 30 mil millones de dólares de deuda a 70 mil millones de dólares de deuda, sin duda que eso le ha significado a la actual administración tener que estar en un proceso de ajuste, porque eso le da malas señales a los inversionistas internacionales. Cuando ocurren estos procesos, los inversionistas internacionales, porque la liquidez no desaparece, la plata no se pierde, está en alguna parte. Entonces tú tienes que dar las señales precisas para que esa plata vuelva a los países emergentes, sobre todo que son normalmente los más afectados con este tipo de situaciones. ¿Y el gobierno de Chile está dando las señales precisas? Hasta aquí sí, pero yo no quiero ser una especie de pastor, con mucho respeto lo digo, luterano, que va por las calles diciendo claramente una condición sine qua non para que funcione la economía en un proceso de apriete, es que haya orden fiscal. Es todo lo contrario a lo que hacen muchos países de expandir el gasto fiscal y terminan con mucha desconfianza de los inversionistas y terminan sin recursos, que es el problema. O sea, usted ve a Chile bien parado dentro de lo emergente. Lo veo bien parado. Y para el 2020 usted coincide con Nuriel Rubini, que estuvo hace poco en Chile, de que va a haber una crisis económica mundial. Bueno, yo veo, mis números coinciden con Rubini. Mis números me dan una recesión mild, como decir, pequeña, pero recesión al fin y al cabo, porque Europa está en un proceso de desaceleración bastante fuerte. Recordemos que Alemania ya tuvo un tercer trimestre, todos dicen que fue por situaciones puntuales, pero yo veo la trayectoria y sobre todo me preocupa China, porque China está entrando en una situación política distinta a la que habíamos visto antes, con toda la gente que precedió a Deng Xiaoping, que es el creador del modelo de reforma en China, y tenemos un Xi Jinping que prácticamente quiere ser un emperador, ¿no es cierto?, porque ya logró que no lo saquen cada 2 años. Los antiguos presidentes de China eran 2 años después para la casa. Ahora él ya convenció al Partido Comunista Chino que lo mantenga, pero vamos a ver cómo lo hace para retomar el nivel de crecimiento. Yo creo que va a ser difícil que China retome el nivel de crecimiento proyectado, que era 7%, este año va a crecer 6%, y si sigue la desaceleración, yo estoy viendo la manufactura decayendo en China y estoy viendo el consumo decayendo en China, por lo tanto va a depender también de cómo evolucione ese país. Me imagino que también depende de todo lo que vemos que está pasando en Estados Unidos con el presidente Donald Trump. Que... También va a influir mucho Estados Unidos. Estados Unidos todavía este año va a tener un crecimiento que a mí me parece muy bueno, cerca del 3%. El último trimestre se corrigió a 3,5, ¿no es cierto? Pero va a estar muy cerca del 3. Yo creo que el próximo año va a estar cerca del 2 y el 20 va a estar cerca del 1%. Entonces claramente un enfriamiento de la economía norteamericana después de un ciclo expansivo muy largo. Por lo tanto, el año 2020, si las cosas siguen esa trayectoria, podríamos tener una recesión. Y en medio de esta caída que hemos visto en los mercados externos, producto de todos estos nubarrones a nivel internacional, ¿cómo ve para 2019 el tema del cobre? Hoy día lo vimos tocar mínimo en más de 3 meses. Bueno, su principal cliente es China. Y cuando China desacelera, el precio del cobre cae. Entonces, claramente el precio del cobre, si sigue la tendencia de desaceleración de China, podríamos tener precios cercanos a los 2.5 de dólares la libra. Algo que preocupa para Chile. Es preocupante porque el cobre es muy importante en los ingresos. Hay 2 elementos claves para el crecimiento en el mediano plazo. Uno es el precio esperado del cobre y el otro, sin duda, es el producto tendencial. Y los dos van a tener un serio impacto si continúa esta situación de la economía global. Alejandro, y como balance 2018, ¿qué fue para usted lo mejor y lo peor de este año en materia económica? Bueno, en materia económica claramente la economía está en marcha. Eso no cabe duda, no es el eslogan, pero la economía está en marcha, la economía está creciendo, la economía está cerca del crecimiento del 4%. Este año mi cálculo exacto es 4.07, lo que lo podemos aproximar a 4.1. Eso va a crecer y vamos a tener IMASEC razonable en noviembre, cerca del 3%, y en diciembre probablemente vamos a tener un IMASEC más alto. Por lo tanto, probablemente vamos a tener un 4,1 de crecimiento este año, lo que es bastante bueno, dada la cifra de 4 años anteriores. Pero yo destacaría la inversión. La inversión está creciendo cerca del 7% este año, inversión bruta en capital fijo, o sea, instalaciones, equipo y construcción. Y el próximo año probablemente va a seguir esa misma trayectoria por una especie de inercia. A mí me preocupa después,
Si no hay una reforma tributaria razonable que devuelva el brío a la inversión, va a ser muy difícil que la inversión se pueda mantener en los años siguientes al año 19. ¿No? ¿Y lo más malo, 2018? Buena pregunta. Yo creo que el clima político ha sido lo más malo, porque el clima político también influye en la inversión. La clave para que este país tenga crecimiento sostenido en el tiempo es que haya un crecimiento sostenido en la inversión. Si el clima político sigue beligerante, va a ser muy difícil convencer a los empresarios que siguen invirtiendo al menos a las tasas que lo están haciendo ahora. Perfecto, Alejandro. Sin duda, para hablar de todo lo que siga viniendo en la economía internacional, vamos a seguir conversando con usted y analizando todo en EMOL. Muchas gracias por acompañarnos hoy en EMOL TV. Gracias Patricia. Por mi parte, los dejo invitados a seguir informándose de la actualidad nacional e internacional aquí en emol.com.